Bienvenidos, somos el grupo 5 y hoy les vamos a presentar el caso 15, específicamente páncreas de vaso. Bueno, en el caso 15 les vamos a presentar el páncreas. Este serían las partes del páncreas para empezar. La cabeza, completamente rodeada del duodeno y te forma el proceso unciforme aquí con el duodeno. Luego tenemos la parte del cuello, es la unión entre la cabeza y el cuerpo. Y inferiormente tenemos lo que es eh, esta parte de aquí, que es su límite, es la escotadura pancreática, como podemos ver aquí. Y arriba tenemos anterior y posterior en relación con el duodeno. En su cuerpo tenemos tres caras, anteroposterior, posterior y anteroinferior, y tres bordes que son el superior, el inferior y el anterior. Y la cola se podría decir que es una prolongación de su cuerpo. Luego, ahora podemos hablar de las secreciones. Estas secreciones del páncreas son tanto externas como internas. Las externas es el bulbo pancreático que va al duodeno, y las internas es una lista de secreciones que son insulina, glucagón, somatostanina y el polipéptido pancreático. Estos todos van a la sangre. Y por parte de la secreción, y estas glándulas de secreción, la externa está formada por ácidos granulares y la interna tiene más como islotes pancreáticos que están ricamente vascularizados. Ahora, al hablar de los conductos pancreáticos, podemos hablar de estos dos. El principal, o el conducto de Wirsung, que va desde la cola hasta hasta la cabeza del páncreas. Sabemos que esto termina aquí, en la papila o ampolla de Vater, que está rodeada por el esfínter de Oddi. Este termina en el duodeno. Este conducto de Wirsung, perdón, drena todo lo que es la cola, el cuerpo y la parte posterior de la cabeza. Y también tenemos el conducto Santorini, que se origina, se separa del Wirsung a la altura del cuello, y todo esto drena la parte anterior de la cabeza. Ya, ahora vamos con las relaciones del páncreas y vamos a tomar de referencia al principio a la raíz del mesocolon transverso, el cual va a dividir en una parte supracólica y en la parte infracólica. La parte infracólica solo va a presentar a la porción inferior de la cabeza del páncreas, y la parte supracólica vamos a encontrar el cuerpo del páncreas y a la cola del páncreas. La cola del páncreas va a tener dos láminas, una anterior que va a estar cerca del vaso y una posterior que va a tapizar la parte posterior de la cola del páncreas. Ahora, las relaciones de la cabeza del páncreas igual van a estar en relación al mesocolon transverso, y vamos a encontrar lo que está encima del mesocolon transverso, que va a ser a un receso subhepático en donde está delante de este lóbulo cuadrado del hígado. Vamos a encontrar también al duodeno superior y al píloro. Y en las partes que están debajo del mesocolon transverso, solo se sabe que el colon transverso va a estar separado de la cabeza del páncreas. Ahora, las relaciones del páncreas con el duodeno. Vamos a tener tres porciones. Una porción superior en donde vamos a encontrar la arteria gastroduodenal, una porción descendente donde vamos a encontrar las vías excretoras tanto del hígado como del páncreas, y una porción horizontal en donde la estructura unciforme va a estar independiente. Ahora, las relaciones en cuanto a la fascia retroduodenopancreática, vamos a saber que en la parte posterior de la cabeza del páncreas va a estar en relación con la lámina anterior de la celda renal derecha. Y vamos a encontrar en la parte superior al arco arterial, que va a estar en relación con el conducto colédoco. En la parte del cuerpo vamos a ver que está cruzada por las vértebras tanto L1 como L2, y vamos a encontrar la arteria hepática común y a la vena renal izquierda, que es esta que tenemos posterior al cuerpo del páncreas. Y finalmente, la cola del páncreas, su extremo más hacia la izquierda, va a estar en relación con el hilio del vaso, va a presentar a los vasos esplénicos superior a este y también a la glándula suprarrenal, y va a estar alejado del riñón izquierdo. La vascularización del páncreas va a estar regida por el lado derecho por los arcos pancreático-duodenales, que son los que se van a formar aquí, un anterior y un posterior. El anterior va a formarse por la arteria pancreático-duodenal anterior superior con la arteria pancreático-duodenal anterior inferior. El posterior se va a hacer por la anastomosis de la arteria pancreático-duodenal posterior inferior y de la arteria pancreático-duodenal posterior superior. Todas estas van a nacer de la arteria gastroduodenal, van a ser sus ramas, para así poder llegar a la arteria mesentérica superior. En la parte media va a ser regida por la arteria dorsal pancreática, que es la que tenemos aquí, que va a terminar en una rama derecha y en una rama izquierda. Esta va a ser una rama de la arteria esplénica. En el lado de la cola, en el izquierdo, va a estar la irrigación gracias a la pancreática inferior y a la misma esplénica, que van a ser
las que se anastomosan entre sí. En cuanto al drenaje venoso, tenemos igual que se van a formar arcos pancreáticos duodenales venosos anteriores y posteriores. El anterior va a buscar unir la vena gastromental derecha, que es la de aquí, con la vena mesentérica superior. Va a formar este arco de aquí, que va a ser el anterior. En cuanto al posterior, se va a buscar unir la vena porta-hepática por la parte de atrás del páncreas para así poder unir igual con la vena mesentérica superior de acá. En la región izquierda venosa, estas se van a regir por la vena esplénica y por la vena pancreática inferior. Estas se van a tener sus ramas para poder así llegar a formar la vena porta hepática. Finalmente, los linfáticos van a estar los grandes vasos linfáticos alrededor del páncreas, como tenemos aquí los nodos celíacos, los nodos esplénicos para la cola, los nodos pancreáticos superiores para la parte del cuerpo y de la cola, los nodos mesentéricos, los nodos pancreáticos inferiores, pancreáticos duodenales, para la parte de la cabeza. Bueno, ahora vamos a hablar del vaso. El vaso es un órgano linfático secundario situado a la izquierda detrás del estómago. Es un órgano abdominal con relaciones torácicas, se desarrolla en el tubo digestivo, incluso comparte sus vasos, pero no tiene ninguna función en la digestión. Está cubierto por el peritoneo y rodeado por una cápsula fibrosa. Presenta dos caras, la cara diafragmática, que es esta de aquí, y la cara visceral. La cara visceral tiene tres impresiones, la impresión gástrica, la impresión renal y la impresión cólica, y la cara diafragmática es extensa y convexa y relación directa con el diafragma separado por dos láminas del peritoneo. Separando las dos caras se encuentran dos bordes, el borde superior que es convexo, presenta escotaduras y se ubica entre la impresión gástrica y la cara diafragmática, y el borde inferior que está entre la cara diafragmática y la impresión renal. También presenta dos extremidades, también conocidos como polos, el polo posterior que es superior y el anterior que es inferior. De igual manera, su tejido es esponjoso y está compuesto por folículos linfáticos esplénicos, la pulpa blanca, que es esta de aquí, y está rodeado por lagunas vasculares muy amplias, que es la pulpa roja, esta de aquí. Está unido a órganos vecinos gracias a los ligamentos gastroesplénicos por delante y pancreoesplénico por detrás. Estos dos ligamentos se unen abajo y por encima del hilo del vaso. Se desarrolla en el mesogastrio posterior y sus relaciones son adelante el estómago, atrás la cola del páncreas, y está separado del mesocolon y del colon por el espacio peritoneal. Posterior es su parte más alta situada en el fundus gástrico y lo divide de la 10ª y 11ª costilla. Celda esplénica. La celda esplénica es el espacio que queda vacío tras la extirpación del vaso. Corresponde a la parte más alta y lateral de la cavidad abdominal. Tiene 4 bordes. En la parte posterior encontramos al diafragma. En la parte inferior encontramos al mesocolon transverso, la flexura cólica izquierda y el ligamento frenocólico izquierdo. De la misma manera, en la parte posterior tenemos a la celda renal del riñón izquierdo, que podemos visualizar aquí, y en la parte medial tenemos dos ligamentos, el ligamento gastroesplénico y el ligamento pancreático esplénico. Ahora vamos a seguir con la arteria esplénica. La arteria esplénica es una arteria primitiva del estómago y del mesogastrio posterior, pero durante el desarrollo se dirige hacia el vaso. Por eso su nombre. Es una rama del tronco celíaco que se origina a nivel de la vértebra lumbar número 1. Tiene 3 segmentos, un segmento suprapancreático, un segmento retropancreático que es cóncavo hacia atrás, al igual que el cuerpo del páncreas, y un segmento prepancreático e iliar que termina en el ligamento pancreático esplénico, en el que la arteria esplénica se divide en sus dos ramas terminales, superior e inferior, seguida o de igual manera como está la vena esplénica en la parte posterior a esta. La arteria esplénica está cubierta por la bolsa mental por su parte izquierda, por lo tanto se ubica detrás del estómago. La arteria esplénica da distintas ramas pancreáticas cortas. La principal nace en su proximidad y es la arteria pancreática dorsal.
La arteria pancreática dorsal se anastomosa a distintas estructuras y se ubica en la parte posterior del cuello del páncreas. De ella nace la arteria pancreático inferior, que podemos ver aquí, y la cual tiene un recorrido a través de todo el cuerpo del páncreas. De la misma manera, la arteria prepancreática es una anastomosis entre la arteria pancreático dorsal y la arteria pancreático duodenal superior anterior, que la podemos ver aquí, y aquí está la arteria prepancreática. La arteria pancreática magna o arteria pancreática mayor nace en la parte medial de la arteria esplénica y se anastomosa con la pancreática inferior. De la misma manera, la arteria pancreática de la cola se anastomosa en la cola con la arteria pancreática inferior. Las otras ramas que nacen de la arteria esplénica son las arterias gástricas cortas que irrigan el fundus del estómago, las ramas esplénicas de la arteria esplénica, que son entre 5 a 6 y nacen de la bifurcación de la arteria esplénica en su rama superior y en su rama inferior, y la arteria gastromental izquierda. La arteria gastromental izquierda nace en el ligamento gástrico esplénico y se dirige para irrigar el aumento mayor y anastomosarse de igual manera con la arteria gastromental derecha, rama de la arteria hepática común. La arteria gastromental izquierda, de la misma manera, tiene ramas omentales para el aumento mayor y ramas gástricas. Ahora vamos a hablar de la vena esplénica, la cual es un afluente de origen de la vena porta hepática. Esta sale del hilio del vaso como dos venas satélites que convergen para formar de 2 a 3 troncos principales. El tronco inferior se enriquece con la gran vena gastromental izquierda y así se constituye el tronco de la vena esplénica. Esta es satélite a la arteria, pero siempre o casi siempre se encuentra debajo de ella. Además, estas pasan enfrente a la cola del páncreas. Cuando ésta recibe la vena mesentérica inferior, luego se une la superior para constituir el origen de la vena porta hepática. Esta tiene algunas venas tributarias, como es la gastromental izquierda, las venas gástricas cortas, las pancreáticas, la mesentérica inferior. También tiene afluentes como la vena cólica izquierda, venas sigmoides y la vena rectal superior. Esta vena es muy voluminosa. Además, tiene una estrecha relación con la vena renal izquierda, la cual constituye una pinza alrededor del origen de la mesentérica superior. Como mencioné anteriormente, todo esto ocurre en el hilio. A continuación vamos a ver los linfáticos del vaso. Estos drenan a lo largo de las trabéculas del vaso y salen por el hilio. Los nodos linfáticos esplénicos, los cuales se encuentran dentro del vaso, también reciben los linfáticos del aumento mayor y el fundus gástrico. Ellos corren detrás del páncreas cerca de la arteria esplénica y desembocan en los nodos ubicados alrededor del hilio. En cuanto a la inervación, esto ocurre por el plexo celíaco y por el nervio vago y simpático con fibras especialmente vasomotoras.